Me quedé mudo del susto, terror en la casa del peregrino. No tiene sentido que les diga mi nombre, mucho menos de dónde soy. Más aún, lo que sí tiene sentido es decirles que esto que me pasó le puede suceder a cualquiera, no tiene edad, género o algo en especial. Me quedé mudo por un susto que viví hace tiempo. Sin embargo, debo comentarles que hoy en día, aunque ya puedo hablar y comunicarme de forma normal, esa experiencia sigue rondando por mi cabeza. Esa sensación de miedo que sentí en su momento aún me da escalofríos y prefiero quedarme sin hablar por un rato. Me pasó justo cuando estaba por cumplir los 10 años. Mi familia me había organizado una fiesta en la casa de mis abuelos, allá por un rancho cerca de Salvatierra. Le decíamos que estaba hasta las llamas del infierno, no solo por lo lejos que se encontraba, sino más bien por lo que pasaba allá ciertas noches, especialmente en verano. Mis abuelos viven en una casa muy grande. Su trabajo era ofrecer hospedaje a los peregrinos o sacerdotes que requerían asilo durante sus viajes. La casa estaba muy bien acondicionada para recibir a mucha gente, pues contaba con varias habitaciones, una enorme cocina e incluso baños funcionales para ambos sexos. Sin embargo, con el paso del tiempo y la facilidad con que la gente podía trasladarse, el lugar fue quedando en el olvido. La casa del peregrino, como se le conocía, hoy en día aún recibe a uno que otro visitante que lo requiere, pero son casos muy contados al año. Aún así, una casa de esa magnitud era demasiado para mis abuelos solamente, solo durante las vacaciones, cuando la familia se reunía, la casa se llenaba de parientes. Parte de nuestras tradiciones era juntarnos en las noches en el comedor para que mi abuelo nos contara historias de miedo a los más pequeños de la familia. Entre sus relatos, nos decía que, cuando ya estaban por dormir, se podían escuchar pasos en los pasillos. Y no era solo una persona, eran varias. Decía que, especialmente durante las vacaciones de verano, cuando más visitas había, el lugar se llenaba también de visitantes en forma de espíritus. El abuelo contaba que, mientras él estaba en el baño, podía escuchar que alguien corría detrás de la puerta. A esos pasos le seguían murmullos y risas, además de voces que hablaban entre sí de manera tenue. Decía que, si uno ponía suficiente atención, podía entender lo que decían. Mi abuelo salía del baño esperando encontrar al menos a la abuela, pero eso era complicado porque ella ya no podía caminar sin ayuda y usaba silla de ruedas para trasladarse. En otra ocasión, por la noche, mientras mis abuelos veían televisión, una serie de ruidos provenientes de la cocina los alertó. Al principio pensaron que se trataba de algún mapache, pues ya habían tenido problemas con ellos antes. Sin embargo, esos animales no saben prender la luz. Cuando mi abuelo notó que la luz de la cocina estaba encendida, se acercó a la repisa donde guarda su revólver. Justo cuando se asomó, le apagaron la luz. Inmediatamente buscó el interruptor para encenderla, y cuál sería su sorpresa al ver que todas las gavetas y puertas de la alacena estaban abiertas. Mis abuelos han vivido este tipo de situaciones varias veces. Me dicen que, hoy en día, ya están acostumbrados, pues casi siempre suceden en las mismas fechas. A pesar de ello, les guardan mucho respeto. Sin embargo, de todo lo que han vivido, hay algo que lo supera. Según cuenta mi abuelo, a él le ha tocado ver a alguien que parece ser quien acarrea estas almas. La describe como una monja de estatura muy alta, con el rostro cubierto por un velo negro. Dice que, cada vez que la ha visto, es la señal de que los demás espíritus se irán. Después de su aparición, esas ánimas no vuelven a manifestarse en la casa por un tiempo. Mi abuelo siempre nos mantenía al filo del asiento con sus historias, y a mí me dejaban helado del miedo. Lo que más me llamaba la atención era que, cada año, en cada vacación que pasábamos con ellos, siempre tenía una nueva historia, pero invariablemente terminaba hablando de esa monja alta. Por casualidad, durante las vacaciones en las que se celebraría mi fiesta de 10 años, aquellas ánimas ya tenían un buen tiempo sin aparecerse. Como les comentaba, siendo la casa de los abuelos tan grande, a todos los primos nos tocaba dormir en las habitaciones que antes se les otorgaban a los peregrinos que iban de paso. Esa área de la casa estaba apartada de las habitaciones principales y al estar tan retirada, nos daba la libertad de hacer el ruido que quisiéramos sin molestar a nadie.
Cada cuarto tenía 4 literas, una encima de la otra. Debido a que aún no llegaba toda la familia, decidí adueñarme de una habitación para mí solo y, de paso, elegir mi cama. Cada año era una competencia entre los primos para ver quién se quedaba con la parte de arriba de las literas, y siendo yo el único primo que había llegado primero, pude escoger mi favorita sin problema. Esa noche, me encontraba solo y ya acostado en mi cama. Apenas eran las 12 cuando escuché que alguien caminaba fuera de mi cuarto, por el pasillo. El ruido me despertó porque sonaba como si esa persona arrastrara algo por la pared y golpeara un par de veces la puerta de metal de mi habitación. Me levanté rápidamente, pensando que tal vez eran mi papá o mi mamá revisando si me faltaba algo. Fui a abrir la puerta, pero al hacerlo no vi a nadie. Aún así, se me ocurrió asomarme al pasillo para mirar hacia ambos lados. Fue entonces cuando, al otro extremo, justo frente a los baños, vi a una persona caminando lentamente, con una mano extendida tocando la pared y las puertas a su paso. No lo reconocí como alguien de mi familia. Pensé que tal vez un peregrino había pedido asilo y mis abuelos no nos lo habían comentado. Sin embargo, una sensación de escalofríos me invadió por completo. Quise hablarle, pero algo dentro de mí me hizo dudar. Fue como si una voz interna me advirtiera que era mejor no hacerlo y cerrar la puerta de inmediato. A pesar de mi miedo, no podía quitarle la mirada de encima a esa figura. Observé cómo seguía avanzando lentamente, pero, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció. Me quedé completamente desconcertado. No podía creer lo que acababa de ver. Intenté buscarle una explicación lógica, tal vez esa persona se había metido rápidamente al baño, y yo, por lo tardé que era, ya estaba tan cansado que no me había dado cuenta. Pero, aún así, algo dentro de mí me decía que eso no era posible. Yo podía jurar que vi a esa figura desvanecerse frente a mis ojos. Siempre se me ha dificultado volver a agarrar el sueño cuando me despierto a mitad de la noche, y más aún cuando las ganas de ir al baño no me dejan en paz. Siendo honesto, lo último que quería era levantarme, sobre todo porque todavía sentía algo de miedo por lo que había visto. Pero no tuve otra opción, ya no podía aguantarme. Así que reuní el poco valor que tenía y salí de la habitación. La noche era helada y el cielo estaba completamente despejado. Recuerdo que la luz de la luna iluminaba lo suficiente como para alumbrar mi camino. Avancé con cautela hacia los baños. No noté nada extraño en ese momento. Todo estaba muy callado, y pensé que mis papás y los demás tíos ya estaban profundamente dormidos en sus habitaciones. Llegué a la puerta del baño, justo enfrente de donde había visto desvanecerse a aquella persona, y entré. Afortunadamente, las luces eran bastante buenas. El baño tenía 3 cubículos con puertas que, aunque no cerraban herméticamente, dejaban un pequeño espacio de 1 centímetro entre la puerta y el marco. Por costumbre, siempre elegía el del final. No llevaba nada para entretenerme, así que me puse a pensar en lo que haría al día siguiente con mis primos cuando llegaran. Fue en ese momento cuando escuché, otra vez, el sonido de alguien golpeando las puertas de las habitaciones. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando el ruido se repitió, sentí como mi corazón se volcaba en el pecho. Esa cosa, lo que fuera, se estaba acercando al baño. Pensé en salir corriendo y encerrarme de nuevo en mi cuarto, pero seguro me lo toparía de frente. Así que lo único que se me ocurrió fue quedarme encerrado en el baño. A los pocos segundos, escuché cómo esa presencia entraba. Me quedé en completo silencio, tratando de no hacer ni el más mínimo ruido para pasar desapercibido. Pero sabía que sería difícil, las luces del baño estaban encendidas. Entonces escuché que aquello arrastraba los pies al caminar, avanzando lentamente y con dificultad. Me repetía en mi cabeza que no debía respirar tan fuerte, que no debía delatarme. Por debajo de la puerta del cubículo, pude ver un par de pies descalzos. Estaban llenos de lodo, negros de tanto caminar en el barro. Aquella cosa se detuvo justo frente a donde yo estaba. Por la posición de los pies, estaba claro que me estaba mirando directamente a través de la puerta. Sabía que yo estaba allí. Yo no quería apartar la vista de aquellos pies, pero de repente sentí una horrible sensación de que algo más me estaba observando.
Lentamente levanté la mirada y fue entonces cuando, en el pequeño espacio entre la puerta y el marco, vi un ojo. Me petrifiqué al encontrarme con aquella mirada. No era humana, era algo antinatural. En ese instante quise gritar, pero no pude. Trataba de emitir algún sonido, de pedir ayuda, pero mi garganta estaba sellada. Intenté abrir la boca, pero las palabras no salían. Era desesperante, por más que intentaba gritar, no podía hacer nada más que ahogarme en mi propio silencio. Por si eso no fuera suficiente, escuché que algo más entraba al baño. Un bulto negro, enorme, que casi llegaba al techo, se acercó hasta donde yo estaba. No tenía rostro. Era oscuro, sin expresión alguna. En lugar de ojos, tenía cuencas vacías. No se podía distinguir una nariz, y su boca simplemente no existía. Desde la punta de su cabeza, parecía que llevaba una sotana muy parecida a la de una monja. Aquello se quedó inmóvil, sin prestarme atención. Parecía no percatarse de mi presencia, aunque con solo inclinarse un poco habría podido verme desde arriba. En lugar de eso, se centraba únicamente en lo que estaba frente a mi puerta. En cuestión de segundos, el ente que no dejaba de mirarme se movió y salió del baño, y al mismo tiempo, aquella figura alta y oscura también se retiró. No sé en qué momento pasó ni cómo comenzó, pero cuando reaccioné me di cuenta de que estaba llorando del miedo. Me acurruqué sobre la taza del baño, temblando, y no me moví de allí hasta que amaneció. Quien me encontró fue mi papá, que ya llevaba rato buscándome. Me hablaba y me preguntaba qué me había pasado, pero de mi boca no salía una sola palabra. Les juro que quería hablar, pero algo parecía haber sellado mi garganta. Mis labios estaban pegados y no emitía ningún sonido. Ni siquiera un susurro. Mi abuelo, al verme, se acercó y comenzó a hacerme varias preguntas. Yo solo asentía o negaba con la cabeza y, por lo que logró deducir, supo exactamente lo que me había sucedido. Les pidió a mis papás que me dejaran con él, asegurando que conocía la forma de hacerme recuperar el habla. Me llevó a su habitación y me pidió que intentara relajarme, que tratara de comenzar a hablar con solo una palabra. Por más que lo intentaba, no salía nada. Entonces, con una ternura que jamás olvidaré, me abrazó y me dijo: la primera vez que los vi también me quedé sin habla. Tómate tu tiempo, aquí me quedaré hasta que estés listo. Esas palabras me ayudaron más de lo que podría explicar. La primera palabra que salió de mi boca fue un gracias muy entrecortado, pero, poco a poco, fui recuperando la voz. Le expliqué todo lo que había sucedido, con lujo de detalle. Una vez que logré concretar mis ideas, él me explicó que aquella monja tenía como misión cuidar de que las ánimas perdidas de los peregrinos continuaran su viaje. Me aseguró que no me pasaría nada, pues lo más fuerte ya había quedado atrás. Hoy en día llevo una vida de lo más normal. Seguimos visitando la casa de los abuelos, y ellos continúan contando historias para los más pequeños. Solo que ahora, mi abuelo también me invita a que comparta la mía. Muchas cosas me han sucedido en esa casa, algunas incluso más inquietantes, pero esas las dejaré para contarles en otra ocasión.